Bueno, y como todos los martes, hoy nos acompaña de vuelta el doctor Robert Núñez para hablar hoy de un tema bastante común, diríamos, en los más pequeñitos de la casa, de los famosos berrinches. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Rolo, un tema que tenemos que hablar realmente y ver el trasfondo de todo esto, ¿verdad? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo andamos? Muy bien. Y yéndonos otra vez al tema salud mental. Exacto, es un tema recurrente, ¿eh? Y bueno, el tema de la rabieta y teniendo en consideración una etapa de la vida ahí entre 1 año y medio a 3 años, ¿verdad? Considerar que una respuesta fisiológica común, pero compleja, ¿verdad? Que tiene su asiento en el cerebro. Hay 2 partes del cerebro que manejan esto, que son la amígdala, que es el detector de las señales, ¿verdad? Sí. Y el hipotálamo, que es el que reacciona, ¿verdad? El que va manejando involuntariamente su duración, el tema de aumento de temperatura, taquicardia, y entonces es complejo. Y ahí tenemos una parte del cerebro que es la que reacciona, que es la corteza prefrontal. Todo esto se relaciona en que los chicos todavía están desarrollando esa parte, o sea, el cerebro en sí. Entonces se da un evento como esto. Entonces, acá lo único que queda es saber que ellos muchas veces reaccionan no verbalmente, Claro. sino por gesto o por reacciones. O sea, muchas veces. ellos haciendo esos berrinches, gritando, muchas veces llorando, pataleando, Sí. lo vemos a algunos tirarse en el Sí. piso, darse vueltas, ¿verdad? Ellos de esa forma están exteriorizando su frustración, el no poder hacer o no lograr eso que ellos Su querían, temor, ¿verdad? ira y lo que emocionalmente es lo que nos mueve y que vamos hablando siempre, son las emociones y el control de las emociones lo que a nosotros nos marca, ¿verdad? Una conducta, y esa conducta es la que ellos todavía no pueden porque son pequeños. Muchos comparan los neurólogos, neurocientíficos, como que son las rabietas como están en una olla hirviendo. Y lo que nosotros hacemos para controlar sería la tapa. Claro. ¿Verdad? Y eso con el correr del tiempo ellos mismos van controlando. Y ahí está el rol de los padres. Muchas veces dicen, no le vaya a hacer caso, está lo de la etapa de que sea así, es rebelde, pero va a pasar. Generalmente se escucha eso, doctor. Así mismo. Realmente hay cómo reaccionar muchas veces a eso. Primero que nada, nuestro sistema de pegarle, agredirle físicamente o agredirle verbalmente está fuera de sí. ¿Por qué? Porque ellos no comprenden. O sea, es una etapa natural a una frustración, incluso el tema de tener hambre, tener sueño, y mueve a que desarrollen este tipo de reacción. Entonces, se recomienda, una de las cosas que se recomienda si está en la casa, alejarse. O sea, primero nosotros tenemos que saber manejar nuestras emociones. Claro. Primero nosotros los O grandes. sea, el ponerse nervioso es peor otra vez, Peor. ¿verdad? Entonces, si uno está nervioso, alejarse, pero controlarle de lejos qué está haciendo, que no se dañen, por ejemplo. O sea, dejarle que haga sus berrinches Sí. y nosotros Porque controlarles según de los lejos. expertos, en ese momento no se puede hacer nada. En ese momento no se puede, o sea, no vas a tener una respuesta favorable. Claro, o sea, ese tema de retarle o incluso pegarle en algunos casos, No. porque ya vos también te sentís nerviosa por lo que está pasando, Así mismo, no va a ayudar. No va a ayudar para nada. Entonces, hay mecanismos y ahí hablamos, también ahí quiero hablar un poco de lo que hablan los científicos, que son las neuronas espejo. Ellos muchas veces reaccionan a lo que ven también En la casa. en la casa y en la reacción de los padres mismos. O sea que evidentemente si hay un problemita de salud mental ya en los grandes, eso puede reflejar en ellos. Y reaccionan incluso no verbalmente, sino conductualmente. Ese es un tema que hay que tener mucha atención también. ¿Y qué tan utópico es cuando decís es malcriado? Si no le educás, si no le parás, va a seguir haciendo justamente berrinches. no es... primero tienen que empezar por nosotros mismos, mostrarle cómo nosotros manejamos nuestras emociones, ¿verdad? Y ellos van a ir como si fuera copiando, porque es una suerte de que ellos hacen eso para conseguir algo, ¿verdad? O puede ser forzando la situación o manipulándole, ¿verdad? Entonces ahí lo primero que nosotros tenemos que darle es
Antes que esté en la crisis en sí, es ver la posibilidad de bajarse a su altura, si están abajo, mirarle, a veces abrazarle, otros no quieren que se le abrace, abrazarle, explicarle, darle opciones, tratar de relacionarse para solucionar sin ceder demasiado. Claro. Y ahí ya viene el tema de ponerle límites a veces. Eso te iba a decir, doctor, porque Sí. muchas veces, por ejemplo, lo que dice Rolando, de ahí ya viene después el niño malcriado, ¿verdad? El que vos tenés que darle todo, y no es así, No es ¿verdad? esa tampoco la respuesta. No es darle todo lo que se quiera, sino aprender juntos a ver qué le damos, qué no le damos. Hablamos de ponernos a su altura. Muchas veces nuestro gesto, una mirada, va a hacer que vaya retrocediendo. O sea, lo primero que a veces queremos hacer es retarle, gritarle, y eso no ayuda para nada, ¿verdad? Menos a la agresión física. Puede empeorar inclusive eso, ¿verdad? Después tenemos algunos ejercicios como decirle, vamos a respirar juntos y poner algo, y vamos a oler, vamos a sacar, ¿verdad? La relajación de ambos, ¿verdad? El tema de la atención, ¿verdad? Mirarle y decirle, mira, pasa esto, y tratar de explicarle, darle opciones a ver qué puede ser. Por ejemplo, pide un celular y darle una opción, bueno, te doy otra cosa, Claro. y vamos a negociar sobre eso, ¿verdad? El no forzarle, doctor, a Sí. que se calme, eso podría Sí. empeorar las cosas. Así mismo. Y el tema de la empatía de la propia persona. O sea, dentro de este ritmo frenético en que estamos nosotros, llegamos y que te venga y te empieza a hacer berrinche, muchas veces hace que uno reaccione mal. Y de repente tenemos que ser empáticos, porque ellos son pocas cosas los que exteriorizan como Claro, emoción. claro. Y ubicarnos en eso y tratar de sentarse, respirar profundo y negociar con ellos. Además de negociar, médicamente también es tratable eso. Realmente como se considera un proceso fisiológico común hasta cierta edad, pasando cierta edad, 3 años para arriba, si se va haciendo intenso, si se va algo repitiendo, y si llega ya a la autoagresión, hay que ir al especialista, ¿verdad? O sea, cuando ya ese niño empieza a autoagredirse, se muerde, se golpea la cabeza, o si no, si se hace más intenso, y se repite con el transcurrir del tiempo, hay que ver ya una evaluación psicológica por lo menos. Ahora, no sé, muchos dicen desde chico tenés que corregirle ya, así va a crecer respetando y no armando berrinche y Sí. a entender un poco también. Pero hoy día parecía ser que los tiempos fueron cambiando, doctor, y hay mecanismos o vías de ir educando también Así al mismo, niño. nosotros muchas veces podemos decir que somos criados por la zapatilla, por el cinto, ¿verdad? Que se considera algo normal dentro de una época en general en el mundo en que se manejaba así. Nosotros tenemos ahora una apertura en la cual los chicos van a terminar siendo un reflejo, ¿verdad? De lo que es la educación, y ahí ya hay otros mecanismos que es el diálogo, ¿verdad? Tratar de dialogar siempre con ellos, y creo que ese método funciona porque hay experiencias en las cuales el chico sabe responder a las emociones gracias a cómo fue tenido en cuenta desde pequeño. Solamente que implica mucha tranquilidad nuestra, Claro. mucho control de nuestras emociones y tener la paciencia y el tiempo para conversar con ellos. Ahora finalmente, doctor, la recomendación para mamá, para papá también, por supuesto, cuando se dan este tipo de situaciones y no sabe lidiar con eso, más de lo que comentábamos, ¿qué algo más podemos mencionar? Y la verdad que el problema suele ser cuando es afuera, ¿verdad? Hay que tratar ahí de uno mismo tener esa tranquilidad, esa paciencia, ubicarse en lo que está pasando, ver qué está pasando, darle un abrazo, por ejemplo, mirarle, decirle, tratar de contenerle, ¿verdad? Porque lo peor que se puede hacer es gritarle y retarle y pegarle peor, ¿verdad? O sea, ahí ya tenés otra persona que te van a ir, inclusive pueden denunciar porque no se le debe tocar a una criatura, ¿verdad? Entonces tratar de tranquilizarle de alguna manera. Eso va a pasar, ¿verdad? Y si en la casa muchas veces dejarle que eso va a pasar solo. El problema es cuando se repite en el tiempo, se repite bastante frecuentemente y ya se empieza a autoagredir. O sea, se puede convertir en una crisis. En una crisis, justamente. Y esas crisis son las que nos tienen que llamar la atención para recurrir ya a un especialista.
Y no tenemos suficientes especialistas. Claro. Ese es el Exacto, problema. lastimosamente. Doctor, gracias por la charla. Siempre un gusto hablar contigo e ir aprendiendo un poquitito más también. Estoy seguro que la gente en casa también. Y espero que vaya también googleando y viendo también. El Sí. mejor método para hacer la crianza es la conversación, mirarle y con los gestos. El gesto, la gesticulación no verbal a veces ayuda mucho más que la gesticulación verbal. Gracias, doctor. Muchas gracias.